esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que todas las personas tienen una voz. Se trata de una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, el COPRED. Hoy vamos a hablar, fíjese qué importante, de qué es la interculturalidad, este fenómeno social característico de nuestro país. Y para dar inicio comenzaremos platicando con Ana Laura Fuentes, licenciada de Desarrollo, Gestión Intercultural, Escuela Preespecialidad de Mediación Social Intercultural, quien nos definirá el término de nuestro tema del día de hoy. Por su parte, Erika Poblano, consultora en temas de interculturalidad y género, se enfocará al análisis de las personas indígenas y la interculturalidad, cómo se relacionan. Y bueno, como cada semana, la visión más allá de nuestro territorio en la agenda internacional, en esta ocasión con Adriana Aguilera, encargada de Asuntos Internacionales del COPRED. Por supuesto, nos acompaña en la conducción una experta en temas de diversidad e igualdad. Le damos la bienvenida a Jacqueline Loas Tapia, presidenta del COPRED. Bienvenida. Gracias, Jacqueline. ¿Qué tal? Y conductora de esta sección, de este programa. ¿Cómo estás, querida? De este espacio. Pues sí, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, sobre todo en nuestro país. Cuando uno piensa en México, yo no sé a ustedes qué se les venga inmediatamente a la mente, pero es una serie de colores, y de colores me refiero a sabores, a climas, a gente, a cultura, es decir, es verdaderamente un país lleno de diversidad social. Y la diversidad social necesariamente es cultural también. Es decir, las sociedades nos construimos alrededor de una serie de formas de relacionarnos con la naturaleza, con las personas, con la creación. Y a partir de ahí construimos estas culturas musicales, culturas literarias. Así es. Y México es eso. Yo creo que este programa, para quienes nos ven el día de hoy, hablar de la interculturalidad es reconocernos nuevamente en la grandeza de la diversidad social y de la diversidad cultural de este país. Y no precisamente estamos hablando solamente del tema indígena, su cultura, lo que representan para nosotros, lo que somos, nuestras raíces. Mira, indiscutiblemente somos un país que a mí me gusta una frase que alguna vez escuché y me encantó, y decían, es que la primera nación, ¿no? Las primeras naciones de este México, ahora como lo conocemos, pues son las personas indígenas, ¿no? Ellas han estado aquí, ellas han construido mucho de esta cultura de la que estamos hablando, ya sea en el norte, en el centro, en el sur de nuestro país. Y también me gusta cuando se dice que no es que ahora todas y todos seamos mexicanas y mexicanos y entonces tengamos necesariamente que tener una sola manera de pensar, una sola manera de relacionarnos con el mundo, con la creación y con la naturaleza. No, es esa suma que nos hace lo que hoy somos. Pero esta idea que hace algunos años todavía se manejaba, sobre todo en relación a las personas indígenas, al decir, tienen que ser, o sea, vénganse para acá, cuando construyamos de manera conjunta, juntos, claro, pero sin negar de dónde viene, sin negar de dónde venimos, sin negar lo que nos gusta y lo que nos hacemos, y desde ahí es precisamente esta palabra que ya tendremos a nuestras expertas el día de hoy, que nos hablarán de eso, de cómo se construye esa forma de diversidad social, de diversidad cultural, de cómo se valora y cómo se relaciona, pero de ida y vuelta. Es como un proceso de aceptación de lo que somos, de nuestras raíces, de nuestras culturas, de lo que se trata este tema, mi querida Jacqueline. Yo diría que, bueno, por supuesto tiene una parte de aceptarnos de dónde venimos, pero a mí me gusta más el término de reconocernos, ¿no? De reconocernos. De reencontrarnos, de resabernos quiénes somos
de dónde venimos y cómo se construye entonces esta manera de valorarnos, de relacionarnos de manera armónica sin perder identidad, ¿no? Exacto. Y en la absoluta complejidad que somos, porque de repente, seguramente han escuchado igual que yo, visiones de, es que nosotros somos el pasado indígena, nosotros somos del lado español. Es que no somos ni una ni otra, somos todo eso y mucho más que se ha ido sumando a lo largo de los siglos, lo que nos hace ser los mexicanos que somos hoy. Y creo que conviene recordarlo y conviene tener presente este arco iris de posibilidades y esta mesa tan plural, como señalas, desde la gastronomía, la literatura, las artes, las lenguas, no solamente indígenas, pero todos los acentos que tenemos en México, que yo como una apasionada de las palabras me interesa. Es decir, creo que este arco iris puede de alguna forma representar la interculturalidad, tanto hoy como hacia nuestro pasado también. Claro, ¿no? Claro. Quiero decirles a nuestro auditorio que yo no creo mucho en esta idea del mestizaje como esta suma o este encuentro de dos culturas y que de ahí sale una nueva, ¿no? A mí esta idea no es lo mío, ¿no? A mí me gusta siempre como mantener esta valiosa separación cultural que juntas hacen lo que somos. Y no necesariamente es una mezcla que invisibiliza las dos, ¿no? Sino que es una mezcla que permanece ahí y que eso nos hace ser mucho lo que somos. Sí sé que hay toda una mirada sobre el mestizaje, pero ya tendremos oportunidad de hablar en algún otro momento de eso. Yo me reservo un poco esa mirada y me gusta más cada quien con su independencia construyen algo. O sea, no es necesario fundirse en una sola cosa para estar unida, ¿no? También cada cosa puede estar por su lado y sostener algo. Así bien. Interesante, la interculturalidad, el día como de para hoy, que empecemos entonces a usar la palabra interculturalidad de manera mucho más cotidiana. Mucho más cotidiana y además pues que nos tiene que representar esto que tú decías, ¿no? Lo que somos, lo que hacemos, lo que creemos y lo que forjamos como país. Y lo que forjamos además, yo diría incluso en América Latina. Claro, pues la inclusión sin duda forma parte de la convivencia en todos los órdenes y sobre todo si vivimos en una sociedad en la que todos somos diversos unos de otros. Vamos a ver esta siguiente cápsula y vamos a comentarla después. México es un país diverso en lo cultural y lo lingüístico. Incluir, reconocer y valorar es clave para nuestra convivencia en esta diversidad. Es a partir de la interacción entre diferentes enfoques que podemos fortalecer proyectos y acciones para proteger los derechos de los grupos sociales más vulnerables. Incluir, reconocer y valorar, tarea de todas y todos. ¿Sabías que? De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010, en México casi 4 de cada 10 personas pertenecientes a un grupo étnico consideran que no tienen las mismas oportunidades que los demás para conseguir trabajo. Y 1 de cada 4 dijo no tener las mismas oportunidades para tener acceso a servicios de salud o educación. El enfoque intercultural en la educación propone formar personas capaces de comprender la realidad desde diversas ópticas culturales. Desde la interculturalidad, el sistema educativo desarrolla competencias ciudadanas de diálogo, respeto y no discriminación, valoración del otro y comprensión de la diversidad. La educación intercultural aporta y se nutre de otros enfoques transversales que persiguen una sociedad más equitativa e incluyente, tales como los derechos humanos, la perspectiva de género, la cultura de paz y la educación inclusiva. Estos enfoques transversales se complementan mutuamente, pues todos buscan hacer valer los derechos individuales y colectivos de las personas y los pueblos. Esto implica fortalecer la participación de sectores de la sociedad que han sido excluidos o minimizados en la toma de decisiones colectivas y en la vida pública, como a las mujeres, los grupos de afrodescendientes, las personas de orígenes culturales diversos y con discapacidades.
El enfoque intercultural aporta herramientas para construir estas relaciones con base en la valoración positiva de las diferencias y la posibilidad de identificarnos en sociedad sin anularlas en una cultura de paz. Para la educación intercultural es importante fortalecer la identidad de las niñas, niños y adolescentes, además de establecer relaciones de convivencia basadas en el reconocimiento de las diferencias y en el respeto de la diversidad. Este objetivo se enriquece cuando se vincula con el conocimiento de los derechos humanos de las niñas, niños y jóvenes, como por ejemplo, el derecho a la educación con pertinencia cultural y lingüística, o el derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. El enfoque intercultural otorga herramientas que apoyan el fortalecimiento educativo de niñas, niños, jóvenes y adultos de origen cultural diverso o con alguna discapacidad, y les permite el reconocimiento de su plena participación en la sociedad desde una perspectiva incluyente y respetuosa. Las estrategias para promover el diálogo y la convivencia intercultural se suman a las acciones en favor de la igualdad y no discriminación en espacios físicos y digitales. Los cambios que necesita el país exigen construir una sociedad plural y democrática, eliminando las diversas formas existentes de discriminación y racismo. Para lograrlo, se necesita la acción conjunta desde la interculturalidad, para impulsar sus principios a la educación, la salud, la procuración de justicia, el acceso al empleo, el uso de las lenguas maternas y la perspectiva de género. Mirar y educar en la diversidad. ¿Qué tal, No, bueno, pues Bien. tiene que ver mucho con el respeto, con la tolerancia, con la equidad, la igualdad, con todo esto, ¿no? Claro, Que no y- hemos aprendido o no queremos aprender. El reconocernos en la interculturalidad significa precisamente esto que tú dices, nadie por encima de nadie, ninguna cultura por encima de otra, el reconocernos en igualdad de circunstancias. Y aquí sí me gustaría hacer como una precisión para quienes nos ven el día de hoy. Cuando hablamos de la educación intercultural, no solamente estamos hablando de esta educación de las personas indígenas, en donde la educación tiene que ser en su lengua materna y además en español, sino también estamos hablando, ¿no?, de quienes no tenemos alguna lengua materna indígena, solamente el español, pero que podríamos incluir también Claro, en nuestra por supuesto. currícula, en nuestros saberes, pues cuáles son estas lenguas maternas de nuestro país, cómo son, cómo se forman, en fin, esto hablaría también de interculturalidad, ¿no? Es decir, de ida y vuelta. Se me ocurre que la interculturalidad, corrígeme si no estoy en lo correcto, es más una suerte de diálogo que un monólogo. Es decir, no es una persona hablando, o un grupo, o una cultura, o una lengua hablando y los otros escuchando, que es lo que pasa en muchos sentidos hoy. Sino es va y viene, ¿no? Exacto. Es la manera en que nos entrelazamos estas culturas que estamos aquí y te acabas fortaleciendo, ¿no? Cuando tejes dos hilos, ¿no? No pierdes ni el color de uno ni la fortaleza del otro, ¿no? Y siguen ahí y sigues construyendo algo. A mí me parece, ya serán nuestras expertas. Además, quiero decir algo. Me encanta el programa de hoy. Somos puras mujeres. Esto es fascinante. Estemos tal? 3 mujeres hoy aquí y además nuestras invitadas. Sobre todo en esta lucha que ahora se está haciendo porque cada vez las mujeres seamos mucho más visibles. Pero pues sí, así trabajaremos el día de hoy. Vamos a una pausa y comenzamos ya con los invitados aquí en Ciudad Abierta. Regresamos al momento.